Vamos a nuestra columna de temas médicos, de salud, y está con nosotros el exdirector del Hospital Pasteur y médico de Cooperativa Comunicar, Carlos Gagliano. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo andás? Hola, Sergio, buen día. Buen día a vos, a la mesa y a la audiencia. Bueno, le habíamos contado a la gente en las redes, habíamos hecho el anuncio como que íbamos a hablar de lo que es un día entero en la guardia del Pasteur. ¿Algo sabés de eso? Porque sí. El invitado en realidad era un médico de la guardia que no ha podido llegar, pero alguna experiencia tenés, ¿no? Sí, yo antes de entrar directamente en tema, quiero rendirle un pequeño homenaje desde este espacio de salud a un compañero que ha fallecido ayer, Gustavo Quiroga, un médico que trabajó con nosotros en el hospital, en el servicio de pediatría muchos años, y que fue secretario de Salud Pública en la gestión de Beglia. En la gestión de Beglia, Gustavo Quiroga. Sí. Nos ha dejado ayer, 71 años, un profesional excelente y una excelente persona que tenía una muy buena experiencia sobre lo que era atención primaria de la salud. Pediatra. ¿Ah? Pediatra. Sí, él y su esposa, pediatra los dos. Juana. Así que desde acá nuestras condolencias para la familia, los amigos y los pacientes de Gustavo. Totalmente. Que ha dejado un muy buen recuerdo. Así que quería empezar con este pequeño reconocimiento a la figura de Gustavo Quiroga. Te escuchaba hace un rato hablar del aniversario de los bomberos, ¿no? Y la gente popularmente dice, hay dos instituciones en Villa María que han ganado en prestigio y han ganado en servicio y han ganado en consideración de la gente, uno precisamente los bomberos y el otro el Hospital Pasteur. En ambos casos no solo por estructura, sino por su gente, en ambos casos. Sin duda, a las instituciones se hace una cuestión administrativa y después le da vida a la gente. Y tanto los bomberos como el hospital, se nota que la gente le ha dado a través de los años el reconocimiento que la sociedad tiene de ellos. Y me gustaría tocar dos temas rápidos, uno que es el de la guardia y otro que es el de la fiebre hemorrágica, porque ha habido algunos casos últimamente, no acá en el departamento de San Martín, pero en departamentos vecinos ha habido 6 o 7 casos, y me gustaría referirme un poquito a eso. Mirá, Sergio, antes de que yo fuera director, prácticamente el hospital no tenía guardia pasiva, es decir, cuando había un médico que cuando había alguna emergencia lo llamaban y iba al hospital. Después se puso la guardia activa con un médico que estaba a las 24 horas. La demanda obligó con el tiempo a poner 2 médicos de guardia. Eso ya lo hicimos nosotros en la década del 80, 2 médicos. Después no alcanzaba el espacio físico porque era solamente una pieza y se hizo la guardia nueva con un shock room, con boxes, con oxígeno. Apenas ingresando al edificio viejo por la calle Mendoza, a mano izquierda. A mano izquierda se ingresaba doble ingreso, uno por la calle y el otro por adentro del pasillo. Y ya empezó a complejizarse el tema de la guardia, porque había que tener servicios de apoyo, y cuando se va al hospital nuevo se incrementa el recurso humano en la guardia, pero no solamente eso, sino que ya el hospital necesita guardia activa y se pone un anestesista de guardia activa, un cirujano de guardia activa, un traumatólogo de guardia activa, el laboratorio de 24 horas, radiología y diagnóstico por imágenes activo. Es decir, se monta un aparato el ruido del reloj en la mesa. No.
se monta un aparato complejo. Y eso es lo que funciona hoy. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que progresivamente el hospital adquiere un rol en la emergentología y en la medicina de urgencia preponderante y prevalente como prestador de la salud regional. Entonces, hoy frente a una urgencia, una emergencia, no hay ningún lugar de la ciudad y la región preparado para atender precisamente esto, como es el Hospital Pasteur. Esto obviamente es del Estado. Esto es estatal. Es lo más complejo. Es el lugar de mayor experiencia. Y es el mejor lugar en el que se puede tratar una urgencia o una emergencia. Esto es el Hospital Pasteur. ¿Y qué es lo que se vive desde el otro lado del mostrador, para decirlo de alguna manera? Era lo que nos interesa, y seguramente lo vamos a profundizar con algún médico de guardia, cómo se vive desde el otro lado. ¿Qué significa estar 24 horas en el hospital recibiendo pacientes en emergencia y en urgencia? ¿Qué es lo que significa la accidentología vial hoy, desde hace ya mucho tiempo? ¿Qué es lo que es un traumatismo de cráneo, una tomografía de urgencia, un tórax fracturado? Y precisamente la complejidad lleva a la segunda instancia, que es la terapia intensiva, en donde generalmente se cumple el segundo paso después de la primera atención que se hace en la guardia. Y esta es una experiencia que es interesante verla desde lo técnico, lo profesional, condiciones laborales, lo humano, estar siempre al límite y en la cornisa. ¿Por qué? Porque un accidente vial de un vehículo con 4 o 5 pacientes requiere atención para los 5, probablemente. Y eso te frena a la gente que está esperando, a lo mejor por una dolencia menor, pero para él es una urgencia. Entonces por ahí se producen algunos cuellos de botella importantes en un centro que concentra muchos kilómetros a la redonda. Esta era un poco la experiencia que queríamos hablar con un médico con mucha experiencia como es el doctor Stechina, que hace ya varios años que está en la guardia, y seguramente en otra oportunidad lo vamos a traer para charlar con él de este tema. El otro tema no es menor. Bueno, y te escuchaba cuando venía para acá el tema de los bomberos, y se hablaba de algunas patriadas que hicieron los bomberos para fundarse, para crecer, y se me vino a la memoria algunas patriadas del Pasteur en su historia, ¿no? Al menos en la que a nosotros nos tocó vivir. El Pasteur ya tiene más de 120 años, pero algunas que ya son historia y que nos tocó circunstancialmente protagonizar. Y leí en la prensa hace una semana 6 casos nuevos de fiebre hemorrágica argentina en departamento Unión, departamento Marcos Juárez. Y cuando empezamos esta historia de la vacunación con la fiebre hemorrágica, que voy a contar algunas cosas, dijimos, bueno, con la vacuna vamos a frenar, pero no vamos a erradicar. Y dejó de ser una preocupación la fiebre hemorrágica durante muchos años. Y hay una camada o dos de médicos jóvenes que nunca han visto un paciente con fiebre hemorrágica. El otro día hablábamos de muchos médicos que no han visto un sarampión nunca, cuando hablábamos con Jorge Di Giovan Battista. Enfermedades que lamentablemente están regresando. Pero se creían extinguidas esas enfermedades. No están extinguidas. Esas enfermedades se mantienen en orden en función de la vacunación. Con todo este
tema de los antivacunas, con todo este desprestigio que algunos se han encargado indolentes e inconscientes propagan como para no vacunarse, estas enfermedades vuelven. Y bueno, se vacunaba, pero con eso no se solucionaba. No se erradicaba. Sí se solucionaba. Quien estaba vacunado tenía una protección muy importante. Y en esto quiero contar algunas cosas que yo considero que son epopeyas sanitarias, que la gente las va olvidando y que, bueno, para la jerga de quienes estamos en esto, estuvimos en esto, son valiosas, pero que pierden, como la mayoría de las cosas, pierden vigencia con el tiempo. Pero hablar, por ejemplo, de Marta Sabatini, hablar, por ejemplo, de Julio Maistegui, ambos científicos, trabajadores y realizadores de la vacuna Cándida 1 contra la fiebre hemorrágica argentina. Hablar en nuestro medio de lo que fue el trabajo de Pirucha Orpianesi. ¿Qué es lo que hacía Pirucha? Pirucha recogía el plasma de aquellos pacientes que habían tenido la enfermedad y que tenían anticuerpos en su sangre, procesaba la sangre, sacaba el plasma, le devolvía los glóbulos rojos y conservábamos el plasma en el freezer para aquellos pacientes que tenían la enfermedad. Este plasma se entregaba gratuitamente a cualquier hospital de la provincia o a cualquier sanatorio privado de la provincia. Recordemos rápidamente que estamos hablando que esa gesta de Pirucha era por comienzo de los años 80. Así es. Cuando esta enfermedad arranca en la década del 50, avanzaba entre 10 y 15 kilómetros por año. En el 70 empieza a entrar para el sur de la provincia de Córdoba, Rufino, La Bulalle, hasta que llega la Carlota y yo veo el primer caso de fiebre hemorrágica siendo estudiante y vi cómo fallecía un chico de 18 años, oriundo de Concordia, con una meningoencefalitis viral, y me marcó para toda la vida. Me marcó para toda la vida como médico. En esa época se moría el 30% de los enfermos. Es decir, era un bingo con muchas posibilidades de sacarlo. Si consideras que cada 10 se morían 3, era el 30%. No estaban las vacunas ahí todavía. No había vacuna, ni había plasma. Bien. Ahí se constituye el centro de atención para la fiebre hemorrágica en Junín, que le hacían nada, era un tratamiento muy caro, pero no efectivo. ¿Y cómo se dieron cuenta que era fiebre hemorrágica si era algo que no habían visto? No, bueno, se dieron cuenta porque descubrieron y aislaron el virus, que es un virus especial, que se le puso virus o enfermedad de Junín, mal de los rastrojos, gripón, fiebre de Junín, todo esto eran sinónimos. Y Maistegui, que vuelve del exterior, un científico nativo de Pergamino, empieza otra investigación en Pergamino, monta el laboratorio ahí y descubre los anticuerpos. A partir de ahí se monta un centro para los que ya habían tenido la fiebre hemorrágica, sacarle el plasma, y eso es lo que montamos en Villa María, que queda como referente en toda la provincia de Córdoba. Y a ese centro lo alimenta Pirucha. Se llevó muchas vidas esa enfermedad en la Carlota, no se escriben acá. En la Carlota, en Pascanas, en La Borda, en Santa Eufemia, en Alejandro Roca, supongo, los Cisnes, todo. En Etruria, en Villanueva hubo, entre Villanueva, Sanabria y Ausonia, hubo
11 muertos en una temporada, antes que eso aceleró la formación de nuestro banco de plasma en el Pasteur. Pero después hay una segunda parte de lo de Pirucha, Sí. que sigue a los campos en moto. Claro, ella tenía una estanciera bastante vieja. Era un eternauta. Era un eternauta realmente, Pirucha. El marido era mecánico, tenía la suerte que el marido era mecánico y la mantenía impecable a la estanciera, pero era una estanciera. Sí. Entraba tierra por abajo, el piso, en fin. Bueno, pero Pirucha y Julio Taca, un chofer, otro personaje inolvidable, recorrían los campos y iban y hacían la extracción a veces directamente en el campo. En principio se citaba a la gente para traerlos al banco de sangre del hospital. Si podían venir, y si no, Pirucha le sacaba sangre directamente en el campo. Y eso mantenía el banco. Entonces, cuando venía la época de la epidemia, que era mayo, junio, julio, con el rastrojo del maíz, ahí se reproducían las lauchitas, que eran los vectores, y ahí se producía la mayor cantidad de casos, ¿no? Cuando llega la vacuna, Sergio, y esto es muy importante, llega en la fase 4 de investigación. Nosotros ya escuchamos esto con las vacunas, ahora con el COVID, que la Pfizer está en la etapa 3, que la AstraZeneca está en la etapa 4, que la Sputnik. Bueno, la gente se enteró de cómo era esta fase de investigación de la vacuna. Bueno, en aquella época estaba en la fase 4 y nosotros desplegamos en la Argentina la fase 4 de la Cándida 1. Nosotros coordinábamos del Pasteur Córdoba, se coordinaba Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Eran las 4. Y bueno, acá empezó la movilización social para vacunar a la gente. Y ahí se trabajó con escuelas, con intendencias, con Federación Agraria, con el sindicato de Guatre, con las cooperativas de producción, se hizo una movilización que se vacunaron 64.000 personas en un par de años, que eran solamente hombres de 15 a 65 años, con un consentimiento informado, es decir, había que hacer toda una tarea administrativa previa. Y eso fue una epopeya sanitaria, porque fue poca gente, digamos, hubo mucho voluntariado, muchísimo voluntariado. ¿Por qué? Porque la gente de campo sabía lo que era la fiebre hemorrágica. Había muy pocas familias que no hubieran perdido un amigo, un familiar, un conocido por fiebre hemorrágica. Una pregunta para el doctor. Mis hijos y yo como docentes fuimos vacunados contra la fiebre hemorrágica en la escuela. ¿Se sigue vacunando en las escuelas? Bueno, esto yo creo, yo no puedo dar fe. Sé que hay vacunas. Hasta no hace mucho tiempo había operativos. Y la gente el cazador, el que tiene un campo, el que habitualmente va al campo, la recomendación es que se vacune. Porque esta es una enfermedad que tiene sus riesgos, ¿no? Hay que hacer el plasma de convaleciente 8 días antes, hay 8 días de plazo, después ya el plasma no tiene valor, no sirve, y queda librado el paciente a la evolución natural de la enfermedad, que puede ser hacia la curación o hacia una complicación que inclusive lo lleve a la muerte, ¿no? ¿Podemos recordar síntomas? ¿A dónde se puede ir? ¿Cómo Los síntomas de la fiebre hemorrágica, yo recuerdo, eran bastante claros, y en la época de epidemia los diagnósticos los hacía la enfermera en la sala de espera. Cuando llegábamos al consultorio decía, ahí tiene 3 rastrojeros, doctor. ¿Qué eran 3 rastrojeros? 3 pacientes con síntomas de fiebre hemorrágica. Se hablaba de la fase matinal del ebrio.
a ver, un abotagado, la resaca de la mañana del borracho de la noche. Esa era la cara, la fase matinal del ebrio. Las conjuntivas rojas en los ojos. Subjetivamente dolor muscular, fiebre, cefalea, dolor de cabeza, mucho decaimiento, no moco, y podía no haber tos. ¿Y qué antecedente hay? Y trabajaba en el campo, andaba arriba de una máquina, era un puestero, era un tambero, era el dueño del campo que había andado recorriendo el campo. Bueno, o sea, se juntaba la época, el trabajo rural y los síntomas, más el laboratorio. Estas 4 cosas nos daban el diagnóstico, se internaba el paciente y se le hacía la cantidad de anticuerpos neutralizantes que necesitaba de acuerdo al peso del depósito que Pirucha mantenía siempre con plasma para todos los pacientes que lo requerían. Esos eran los síntomas. Epopeya en el Pasteur que valía la pena recordar, así como recordamos también los 74 años de la fundación de nuestro cuartel de bomberos voluntarios. En un día hemos unido a las 2 instituciones, creo que gozan de más prestigio en la sociedad villamariense. Nos queda una para la despedida, Gustavo, 8:56. Están los chicos de Mejor que Ayer esperando. Carlos, mil gracias. ¿Queda algo? Por supuesto, el objetivo de hoy era 24 horas en el Pasteur, pero algo dijimos. Algo dijimos. Y prometemos, seguramente ha tenido un percance, Fabricio, es médico de guardia. Así que el hombre propone y la guardia dispone, la red dispone. Gracias. Gracias a ustedes y buenos días a todos.